Aquí, una experiencia más Claro que sí. importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues gracias por elegir estar aquí. Mm, Todo por el bien mayor, está claro. Sí, mira, está Yoli por ahí, Isabel. Bueno, vamos a dejar un poquito de tiempo. Hola, Yoli. Hola. Bueno, veo que el enlace entonces ya está funcionando, ¿no? Sí, me costó un poco, ¿eh? Porque hay uno que no Que no podía funcionaba. saltar. Sí, pero bueno, al final lo he conseguido. Ya estoy Vale, aquí. vale, genial. Vale, bien, así sabemos que está funcionando. Vale, a través de Zoom. Vale, pues ya está. Bueno, no sé si esperamos un poquito más. No sé si, bueno, está por ahí Monse. Bueno, va entrando gente. Si Isabel que estaba por ahí, si quiere comentarnos algo. Isabel. Ahí, bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para ir entrando. Y si no, vamos empezando porque después va a quedar grabado. Efectivamente. Así que, bueno, hoy tengo el gran placer de tener aquí a Ana Portas, que, que es, entre muchas otras cosas, es maestra humanista. Y me parecía muy interesante que hiciésemos este directo porque digamos que desde el enfoque humanista da una visión acerca de la educación eh, que nos invita a mirar hacia adentro, ¿no, Ana? Que es una mirada desde el cambio, está dentro y el cambio ya está en nosotros, solo hay que sacarlo fuera. Sí. Entonces, esto me parece interesante porque en el último webinar que hice, pues es verdad que veo que, pues como es normal, ¿no? Estamos como muy pendientes de las herramientas, queremos esas herramientas que nos resuelvan esa frustración que tenemos porque no nos salen las cosas como queremos. Y pues uno dice, bueno, pues a ver si con estas herramientas, a ver si con otras. Y yo digo, es que no solo es una cuestión de herramientas, nos podemos cansar de buscar herramientas, pero si realmente no hacemos nosotros un pequeño cambio, esas herramientas no funcionan. No. Entonces, quiero trasladar esta idea, quiero que hagamos hincapié en esta idea, que profundicemos en ella y que tú nos aportes tu mirada desde el humanismo, para que la gente entienda la importancia de este cambio y también la importancia de hacerlo ahora, sobre todo en esos primeros años de vida de los niños, ¿no? Entonces, bueno, Ana, te doy la palabra para que me cuentes tú un poquito tu visión acerca de este enfoque que quiero transmitir, acerca de, ¿funcionan para ti las herramientas por sí solas? ¿No funcionan? ¿Qué nos puedes decir? Eh, es cierto que no puedo conseguir todas las herramientas del mundo, pero realmente esas herramientas van a poder funcionar si uno parte de una observación propia, primero. Es que es lo primero, es lo primordial. Es decir, hay muchos recursos que nosotros tenemos ya en nuestro interior. Las herramientas nos pueden permitir en cierto momento que esos recursos puedan salir, pero realmente es que es la observación de uno mismo, es el interior, es el verte a ti mismo donde realmente puedes sacarle provecho a esas herramientas. Es como, no sé, el que tiene un coche, pero no sé, no se siente seguro o no quiere, tiene miedo a.
por mucho que tengas el coche, no vas a conducir. Si tú dentro no observas esa posibilidad de que tú puedes hacerlo y tú puedes manejarlo. Entonces, yo creo que es súper importante verse a uno mismo. Es lo primero, es lo primordial. Está claro. Sí, qué interesante esto que dices, porque yo también contaba ¿Mm? cómo viví esa transición en educación, porque yo empecé pues hice magisterio y Ujú, empecé a enseñar desde lo que conocía ujú. Ahí está. y contaba cómo me veía muchas veces desesperada, intentándolo todo y ver que no funcionaba. Yo decía, ¿qué más hago? Hasta que por eso esto también lo quiero recalcar muchísimo, porque a Ujú, veces creemos, bueno, a lo mejor lo consigue ella porque lleva mucho tiempo en educación. Y yo digo, no, o sea, yo he tenido que hacer a lo mejor un viaje más largo, ujú, pasar por diferentes pedagogías, vivir esa experiencia y que en base a la experiencia se diese mi transformación y de repente me diese cuenta que, espérate, que me tengo que colocar de otro lado, tengo que observarlos más a ellos y observarme más a mí, ujú, porque me daba cuenta que según cómo estaba yo, ujú. cómo entraba ese día, veía reflejada en los niños el cómo estaba yo internamente. Entonces, esto fue cambiando mi manera de ver la educación, mi manera de intervenir con los niños. Pero es verdad que a lo mejor mi viaje fue más largo porque fue a base de ensayo-error, Ujú. ¿no? Y hoy estamos aquí también para hacer a las mamás ver que, que si tienes una guía y si tienes un acompañamiento, una persona que haya hecho el viaje y te dice, aquí te lo sintetizo en esto. Lo que yo he vivido, te lo quiero trasladar de manera sencilla para que tú no tengas que pasar por lo que pasé yo, pero tú también puedes hacerlo. Ese viaje, esa transformación, que no es una cuestión de tener formación para que puedas dar el cambio. Y me gustaría saber, Ana, a ti, ¿qué, ¿qué te llevó a hacer? ¿Siempre tuviste esa mirada acerca de la educación o hubo algo que te llevó a verlo de otra manera? Hombre, está claro que es lo que tú dices. Tú empiezas haciendo lo que te han enseñado, lo que has visto hacer. Es así, ni más ni menos. Y en ese hacer lo que has visto hacer, pues empiezas a sentirte bien o a no sentirte tan bien. Qué bueno. Y el no sentirte tan bien provoca el que de repente te pares y observes y digas, ah, aunque esto es lo que siempre se hacía, realmente no es, no está, no va conmigo. Porque en realidad lo que siempre se hacía era transmisión de conocimientos y nada más. Y uno al final lo que siente es que hay algo más en la educación que no son los conocimientos, que es el ser humano que tienes delante. Ujú, Y entonces eso es lo que hace al final que de alguna forma transformes, aunque evidentemente esa transformación y ese cambio provoca a tu alrededor incomodidades y muchas cosas que manejar también, ujú. que al Sí, final te hacen crecer, sí, también es sí, claro que cierto. sí. Pero al final te das cuenta em, que en ese cambio las cosas suceden. Entonces al Sucede. final es como, vale, estoy agotada de ver que haciéndolo así no funciona. Por eso vienen al final las mamás a, a una clase y otra clase, porque sabes que tiene que haber otra manera Mm. y quieren hacerlo desde la manera más amorosa. Y me decían el otro día, sí, yo te escucho, Sony, suena tan bien, pero claro, después una se ve en el día a día con el agotamiento, intentándolo una y otra vez y no funciona, y al final es como que desisten, yo lo entiendo, pero es lo que digo, es el tener a lo mejor una guía y un acompañamiento adecuado.
pero sí es posible. Y al final, si no lo intentamos ahora, yo en esto insisto mucho, cuando lo queramos hacer, ¿no? ya es tarde, porque en esos primeros años es cuando realmente el cerebro de un niño está en Mm, ese desarrollo emocional y esto luego va a tener consecuencias. Es decir, eso ya se ha quedado registrado en su cuerpo y sí, luego no entendemos conductas de los niños en la etapa de la adolescencia y por qué tiene estas reacciones y por qué esta rebeldía. Y es que el adolescente está tan perdido que es que tampoco está entendiendo nada de lo que le está pasando, pero porque es una consecuencia de lo que vivió. Y después los padres se desesperan y después sí, sí que es desesperante cuando llega. esperante, sí. Es ya casi inevitable y frustrante el no acceso a los chavales. Exacto. Ujú. Es que realmente los padres no dejan de ser el sustento de sus hijos. Vale, Diego. Es de lo que beben sus hijos. Es decir, eh, La normalmente China me ha dicho que sí puedo. que uno cuando adquiere el papel de padre es un papel muy para una persona, de repente, el pasar de ser hijo a ser padre o madre es algo, o sea, es un limbo, es un limbo. De repente, soy hijo, me han cuidado, me han amado a su manera y de repente yo paso a ser padre y soy responsable de una personita que tengo ahí. Y esa responsabilidad y ese hacer que haces con tus hijos, realmente las cosas que haces las haces por amor a tus hijos. Pero yo escuché en una ocasión algo que me llamó mucho la atención y es que no es lo mismo hacer las cosas por amor a tus hijos que con amor. Qué interesante esto, Ana. Explícanoslo un poquito. Mm. En el por amor a veces nos perdemos y nos dejamos llevar. En el por amor le doy a mi hijo todo lo que quiera porque por amor. En el por amor, yo qué sé, admito conductas de mi hijo porque es mi hijo y por amor, pues las admito hasta que llega un punto que evidentemente esas conductas van en contra de mí. Mm. Y la diferencia entre el por amor y en el con amor es que con amor tú lo que haces lo haces desde el adulto que observa a tu hijo y que quiere lo mejor para él, pero desde el adulto. Y entonces ahí hay una diferencia que a mí me pareció preciosa y que nunca me había parado a pensar sobre ella y digo, wow, parémonos a pensar, ¿desde dónde hacemos esas cosas? ¿Por amor o con amor? Y es tan distinto la perspectiva, es tan diferente la perspectiva que me parece que a veces, a mí por lo menos personalmente me abrió los ojos y dije, wow, que no. Totalmente, totalmente, Ana. Y qué bueno este ejemplo, porque eso es lo que quiero tratar de Ujú, transmitir, que cuando empezamos a educar la mirada, mm, puedes llegar a detectar estas sutilezas. claro. Y en esas sutilezas está el que las herramientas funcionen o no. ¿Funcionan o no? Sí, estoy de acuerdo. Porque, claro, ahí tú te estás dando cuenta desde dónde lo estás haciendo. Ujú, Porque muchas veces es, ay, pero yo aquí debería darle, no debería darle, y se empiezan a cuestionar. ujú, Cuando tú empiezas a educar la mirada, ya sabes cómo hacerlo. sí, Entonces, la herramienta sí funciona. mm, Entonces, este ejemplo me parece maravilloso mm, porque es educar la mirada y eso es a lo que tenemos que ir. Y yo el otro día insistía mucho, digo, de verdad, os podéis cansar de ir a talleres a buscar herramientas, pero solo funcionan cuando somos capaces de observar ahora lo que antes no éramos capaces. sí, Pero claro, ahí está, a lo mejor hay como muchas creencias, como mm, decía antes, de, pues me decía el otro día una mamá,
a lo mejor es una cuestión de, eso depende del carácter. Y yo decía, bueno, eso del carácter, para mí es importante no encasillarse en algo, porque tú lo contabas antes, también somos consecuencia Mm, de la educación que nosotros hemos vivido, mm, eso va conformando un carácter, pero ujú. no define nuestra esencia. No, Porque a lo mejor yo estoy actuando como hacía yo inicialmente desde cómo lo hicieron conmigo, pero mm, esa no soy yo. no. Yo mi esencia como educadora la estoy viendo ahora, pero en mis inicios no. Ujú, Entonces, esto es interesante para que vean que es, todavía no conocemos nuestra versión como ujú. para rendirnos ya y decir, No es puedo. que yo no valgo, es No. que yo no soy capaz. No, es que no te has dado la oportunidad. Mm, Y yo digo, si has sido capaz de parir, que es lo más grande, mm. lo más valiente, y estás aquí intentándolo todo, ¿cómo no vas a ser capaz de cambiar la mirada si te enseñan a hacerlo? Somos todos capaces, todos. Yo creo que es como ese acompañamiento que necesitas. Es decir, sí que es cierto que las herramientas te las pueden enseñar, pero esa mirada es lo que tú dices. A veces necesitas a alguien que te aporte, alguien que te acompañe a ver las cosas de una forma que a lo mejor tú no te habías planteado. Y Ujú. ahí es donde el papel de alguien que esté contigo en el camino y en el proceso es súper importante. Porque es cierto, para cualquiera de nosotros es súper difícil romper el hecho o el hábito de tener una conducta que has hecho siempre así o que siempre llevas de esa manera. Y reconducir eso, observarte, es que a veces necesitas apoyo de alguien que esté ahí a tu lado para que realmente puedas decir, puedo. Hay otra Efectivamente. forma de hacerlo, hay otra manera y hay otra mirada, sí, sí, es cierto. Y qué grande también, me venía ahora también el recuerdo de cuando estás con otras personas que Ujú, están viviendo el mismo proceso. ujú, Es decir, es como que todo se contagia un poco, ¿no? Yo me he visto eso en educación, ujú, en escuelas que pues que ya no hay una profesora por aula, ujú, entonces tienes una compañera y ujú, estás ahí en ese proceso viendo cómo ella lo hace ujú. y cómo que de algún modo eso se va contagiando, estás observando otra manera de hacer las cosas. Entonces, cuando esto se vive como en comunidad, es Ah, como que, ¿verdad? Vas ahí diciendo, jo, pues mira, yo esto no lo hubiera imaginado. Yo el día que me di cuenta que cómo estaba yo internamente se reflejaba en los niños, para mí fue como un poco de esto. Esto me total. lo dicen hace años y no me lo creo. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Existe una reciprocidad fisiológica entre los seres humanos, es decir, Ah, cuéntanos. está estudiado, ¿eh? Está estudiado que en realidad, o sea, a la hora de conectar con el que tienes enfrente hay algo que se mueve, es decir. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. Y entre padres e hijos, evidentemente, a mayor felicidad de los padres, al final eso repercute en sus hijos, es como que se transmite. Entonces, es lo que tú dices, estamos ahí súper conectados. Sí, y es que además, ¿sabes lo que pasa, Ana? Que yo digo, esto ya no solo, muchas veces eso, el otro día también algo que comentaban, bueno, esto supongo que también es una rabieta, es propia de esta edad, supongo que con el tiempo se pasará. Es verdad que hay cosas que son como propias, ¿no? De cada etapa y Mm, lo que ocurre, como, ¿no? Pero ujú, lo que ocurre es que a veces estamos con esa esperanza de que en algún momento desaparezca. cambiará. Mm, Y en ese tiempo la situación sigue siendo la misma. Y mm, eso no solo tiene consecuencias para tu hijo o para tu hija, como decíamos antes, es que incluso para ti, para ti. porque puedes llegar a desarrollar un cansancio crónico,
O sea, esto llega a un punto que dices, que el otro día me lo decía una mamá, me decía, em, es que ya llega un momento que digo, me da igual, aunque lo esté haciendo mal, me da igual, aunque esté gritando, porque no puedo más. Es tal el agotamiento que tengo que ya no se ve con la fuerza de hacerlo de otra manera. ¿Pero por qué? Porque está partiendo desde el tengo que hacerlo de otra manera sin saber cómo hacerlo. Mm, Entonces, esto es agotador, agotador. Mm. Sí, porque sí, lo sí. estás intentando hacer sin saber cómo, probando cosas. Mm, es como muy desesperante. Pero el problema es el estar con esa esperanza de que un día desaparezca por sí solo. Es que yo creo que hay muchas veces nos aferramos a expectativas. Ese tiene que o tiene que pasar o tiene que suceder es algo que realmente al final nos acaba limitando, ¿no? De per se. Entonces, y me imagino, claro, si yo hago esto y espero un resultado y no lo tengo, o sea, es frustración total, pero porque estoy esperando algo en el momento, y a veces hay cosas que no suceden en el momento, sino que necesitan procesos, procesos y necesitan su tiempo. Es decir, incluso a una herramienta no le puedes pedir que de repente funcione ya de un día para otro, porque las cosas no cambian tan rápidamente de un día para otro. Sí. Y en cuanto lo que hablabas de las rabietas, a mí, cuando hablamos de niños y de rabietas, a mí lo que me hace sentir una rabieta es que ese niño tiene un dolor ahí escondido cuya forma de transmitir es a través de una rabieta. Ujú, Entonces, nosotros también tenemos que poner nuestra parte de pararnos y escuchar y desde la tranquilidad, y eso es lo más difícil en estos momentos para una madre o un padre. Ahí es donde sí pueden servirnos esas pequeñas herramientas, pero para nosotros, que nosotros seamos capaces luego de trasladarlas a los niños. Porque en realidad el salvavidas siempre hay que ponérselo primero a la madre para salvar a los niños. totalmente, totalmente. Es que es desde una, y Sí, es interesante porque normalmente queremos las herramientas para el que el otro. niño cambie la Ta, 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 conducta. ta, ta. Entonces, yo decía el otro día, si es que en realidad el niño lo que está es mostrándote, es una invitación a que tú veas algo sobre Mm, ti. Si a ti te cuesta mantener la calma, te está diciendo, invitación enorme a que trabajes ya la calma, ¿no? calma, la calma. Mm. Entonces, estamos como un poco obsesionados con cómo lo hago con mi hijo. O incluso es que mi hijo tiene esta condición. Es que mi hijo es más rebelde, es que mi hijo... entonces entramos en esto, ¿no? Yo no sé hacerlo y mi hijo es Es, distinto a todos y ya, con él no funciona. ya. Entonces, yo sí que comentaba, ¿no? Que yo al tener una hermana melliza he visto como efectivamente lo que para una valía, para la otra no. Mi hermana necesitaba mucho movimiento y Ujú, yo me encantaba estar sentada aprendiendo, ¿no? ujú. Entonces, Ana, ¿tú qué dirías también para esas madres que tienen como esa idea de es que mi hijo es diferente, entonces las herramientas no funcionan con mi hijo porque es diferente? Porque la No, diferencia está presente en todos. En el más calmado no efectivamente. quiere decir que no tenga tampoco necesidades. Pero ahí la pregunta sería, no es que es diferente mi hijo, sino cómo es mi hijo, qué necesita mi hijo. Y mi hijo evidentemente es diferente, cada niño va a ser único. Totalmente. Entonces, lo que tú dices, desde esa condición única, todos somos diferentes. Ahora, lo que uno tiene que observar es lo que tiene delante, el niño que tienes delante. Y está claro que sí es cierto. Hay niños que necesitan moverse, hay niños que no, que necesitan la quietud.
Hay niños que necesitan que les toquen, hay niños que no quieren que les toquen. Hay niños que necesitan, yo qué sé, ser besados, ser amados, y hay otros que no. Mm, Y mm. eso no quiere decir que los niños, no sé, que sean raros, ¿no? Cada uno necesita lo suyo. Entonces ahí está la dificultad, el ver a tu hijo, el ser capaz de observarle realmente. Y para observarle nosotros tenemos que estar en tranquilidad y sin juicios, es decir, no queriendo poner es que es bueno, es malo, regular, es no sé qué. Las etiquetas son tremendas. Es solo saber lo que el niño necesita. No sé, es... Sí, efectivamente. Para mí eso es interesante porque creo que también hay una tendencia a pensar que eso, como el niño que es a lo mejor más movido, Ujú, todas las miradas o alertas están ujú, puestas en ese niño, y a lo mejor la preocupación incluso mm, viene por ese niño. Y yo lo comentaba también, y yo en mi caso, mi mundo emocional no estaba siendo atendido como yo necesitaba. Y no, seguro que por mí no se preocupaban. Quien despertaba más preocupación era mi hermana, que era la que estaba cada 2 por 3 en urgencias, porque es así. Pero realmente mi mundo emocional no estaba siendo atendido, y eso en la adolescencia me llegó a pasarlo muy mal, como decía el otro día, que se me pasase de todo por la cabeza, fue ujú. muy, muy duro. Y, y por eso yo sí que hago mucho hincapié en que de verdad lo que puedan hacer ahora, porque yo en la adolescencia, a mí que no me dijesen ni mu, porque es que tenía Mm, un enfado con el mundo, que es que si tú me dices A, yo ya voy a decir B porque tú me dices A. ujú. Entonces, acceder al mundo emocional de un adolescente sí que es complicado. Y luego quieres resolver cosas que son complicadas. Tema Complicado. drogas, no es nada fácil resolver esto. Nada fácil, porque ellos creen que tienen el control Ujú, ya. es que no te imaginas tu hijo lo que le puede esperar si no actúas ahora. Eso me trae recuerdo una anécdota que sucedió, que tuve, que dije, wow, vale, ok. Una amiga mía, la amiga de mi cuñada estaba en el parque, estaban sus hijos por ahí, yo vi a mis sobrinitos, les fui a saludar, ¿vale? Y vino el hijo de esta señora y su saludo fue, puta, puta. Y yo dije, ¿cómo? Vale, vale, no le dije nada. Y simplemente luego cuando me acerqué a mi cuñada le dije a su madre, ¿sabes qué me dijo tu hijo? Puta. El niño estaba allí delante. El niño se rió y la madre también. Y yo dije, ok, hasta aquí. Con el tiempo le pregunté a mi cuñada, mira qué tal esta mujer con su hijo. No sabes, no sabes, no sabes los problemas que le da, no sé qué, no sé cuánto, que no puede con él. Dije yo, "Mm, yo sí sé por qué no puede con él, Total. porque en su momento no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, se construye. Hay cosas que se construyen desde pequeñitos. Y el vínculo, El el vínculo, momento es ahí, porque sí, después pequeñito. cambiar esa mirada cuando ya vienes con dolor, incluso una de adulta, que eres consciente, mi madre lo Es eso. hizo lo mejor que pudo, lo mejor que supo, pero Mm, hay un dolor ahí dentro. Y mm, después, aunque tú quieras cambiar esa mirada, muchas veces te cuesta. mm. Entonces, en la primera etapa es esa oportunidad de escuchar esto. Y yo lo decía también el otro día, que hablaba de, luego nos sorprende que piensen, mi madre es una manipuladora, Ya. pero cuando tú estás esperando que tu hijo haga cambios, que obedezca, sin que Ujú. el niño entienda por qué tiene que hacer Porque eso, no, porque yo lo digo, y hay que salir no, porque yo lo digo, y hay que hacerlo porque yo lo digo, no, no, ¿cómo se traduce eso? no. No, no es tan extraño que lleguen a pensar mi madre es una manipuladora, Sí, porque el único que tiene que hacer cambios soy yo. Ella no ujú, tiene que cambiar. claro, sí, sí, O sí, sea, cierto. es algo natural que Ujú, este pensamiento llegue a crecer en la ujú, mente de un adolescente, ¿no? claro, sí,
Sí, sí, sí, sí. Pero porque Entonces, los niños también necesitan ser escuchados y a veces no se les escucha. Yo mm, es lo que observo en clase y en las asambleas, que bueno, que yo digo, si les das la oportunidad y no les juzgas, es una pasada todo lo que hablan y todo lo que te cuentan, e incluso puedes llegar a profundidades y a historias que dices, wow, mm, que realmente es súper. Y dices tú, ¿y una madre puede hacerlo? ¿Puede hacer Claro. eso? Sí, ¿Dónde? sí ¿En lo qué? puede hacer también. Sí, sí, sí. El escuchar, la escucha activa realmente. Porque además también a veces lo que tú hablabas antes del silencio, ese silencio y esa interioridad emocional, hay muchos silencios que son muy dolorosos y que si no se atienden, realmente crecen con el tiempo. Y ahí también el saber y el aprender a escuchar es una tarea muy importante, muy importante. qué bueno que digas esto, Ana, porque yo también no sé en qué clase lo comentaba, que incluso te hablo de algún niño que me consta que su madre es una madre que acompaña muy amorosamente y me ha coincidido en alguna clase de, bueno, yo trabajo mucho, mucho la parte emocional, Mm, la llevo desde el inicio hasta el final de la jornada ujú. y claro, a veces yo le contaba cosas a las mamás que se sorprendían y Que me las decían, pero escuelas. es que yo no tenía Mm, ni idea de que dentro de él vivía eso mm, y de estar conmigo, estar dibujando y de repente hablan. Porque tú no, esto es otra cosa, no sabemos muchas veces cómo acceder a ellos. Y esto mm, me lo dice también, o el otro día me lo comentaba una mamá que ya está en el programa, ¿no? Me ujú. decía, es que yo a veces digo, ¿qué hago? ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Le dejo espacio? Y sé que esto también es complicado, pero cuando te colocas ahí a un lado sin Mm, intención de nada, surge. a veces se dan cosas de manera natural, pero eso Mm, también tenemos que aprenderlo, a cómo comunicarnos con ellos, mm, porque puedes hacer que se cierren en banda mm. porque es como muy invasivo. ¿Y qué tal está? ¿Y te pasa algo? ¿A ti te pasa algo? ¿No? Y como, Madre mía, qué agobio. A mí me daría agobio. sí, sí, A unos sí, también les sí. daría agobio. Sí, hay esta tendencia y luego a quitar importancia, que también lo comentaba el otro día, También ¿no? es verdad. De un niño, estuve en una comida y tal, y estaba con un niño pues apunta a altas capacidades. Ujú, Y bueno, pues estaba con un juego ujú, y vio que no le salía la primera la respuesta. Entonces ujú, automáticamente empezó a llorar, ujú, ¿no? Y bueno, sabemos que esto pues sí que es así como ese, ese indicativo de esa tolerancia a la frustración, sí que nos puede dar un indicativo, ¿no? ujú, De altas capacidades. Y claro, enseguida, pues las ujú. personas de alrededor era como, eh, mm, bueno, pero no pasa nada, bueno, lo estás intentando, con el error se aprende. Y yo estaba ahí calladita diciendo, bueno, después les dije, bueno, a veces sencillamente hay que dejar que la emoción salga Salga, salga. y ya está, ya Y, está. Es y como sí, queremos calmar a la persona, como llorar es malo, no, por ¿no? favor, Hay que al revés. calmarlo. Sí, 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 Yo estoy de acuerdo contigo, es al revés, es decir, la emoción tiene que salir y no la tenemos ni que, o sea, y la tenemos que validar. Si tú lo necesitas, perfecto. Y ya es lo, si quieres hablar, es realmente después, en el momento de calma, donde puedes preguntar o hablar o decir, mira, pero a ver, ¿qué te pasaba? ¿Me lo puedes explicar? Entonces ahí es donde puedes interaccionar. En ese momento de emoción es inviable, sí, hay claro, que dejarla. Y no quitarle importancia, es lo que tú dices, porque cuando le quitas importancia a algo, a una emoción, eso puede generar a la larga un trauma realmente. Es decir, pues los niños no lloran. ¿Cuántos totalmente. han crecido con los niños no Es lloran? que hemos crecido Pueden con llorar. eso. Ujú.
No sueles Entonces hacer. creo que hay como esa tendencia Ujú. natural a intentar evitar esto como si fuese un signo de... Es todo lo contrario. Al final, Al contrario, esa luz. Sí. claro, porque va a crecer en mí una culpa cada Mm. vez que lloro, porque Sí, esto se supone que no debería estar no llorando. debería ser. Sí, no. Entonces, bueno, es que una vez más es eso, que todas estas cosas pues tampoco tenemos el conocimiento, hemos crecido educados de esta De manera esa manera. y necesitamos que nos traigan una nueva mirada. Pero Sí. eso a mí el otro día en la clase, pues, jolín, me daba pena ver cómo las madres un poco se echaban ya como bueno, es que sí, suena bonito, pero como diciendo, bueno, yo no sé hacerlo, o pero Pero, no te, pero ¿no? se puede, claro. El yo no sé hacerlo ya nos limita. No sé, pero se puede. Es decir, no es yo no sé, es tú quieres. Esa es la Sí, diferencia. Tú qué quieres. bueno, sí. Si quieres, ok, pues entonces ya está. Mm. Es así de simple, quieres. Y Sí, en es el... que yo diría que al final son como dos caminos, ¿no? Mm, Puedes elegir, tú sabes que en el que estás no estás cómoda, que no ujú, tienes el hogar en calma que ujú, desearías tener ujú, y puedes seguir ahí fustigándote, ujú. agotada, Sí. frustrada y viendo cómo eso crece. Mm, Que esto se lo comentaba el otro día una mamá. Digo, esto solo va a seguir creciendo mm. hasta que no decidas decir, de una vez por todas voy a hacer yo el cambio que tengo que hacer y Sí, dejar de poner la mirada en tu hija, sí, en la sí. conducta, En la en conducta. lugar de mirar qué hay detrás de Sí. eso. Va a seguir creciendo. Ujú, Y por otro lado tienes esa vía de decir, mira, se acabó, pido ujú. ayuda si la tengo que pedir, que a veces también parece que queremos ir aquí de Qué valientes valiente, sí. y yo lo hago todo sola porque Ujú, yo puedo y parece que nos cuesta también a veces pedir ayuda, mm, porque yo sí me veo que tengo un problema de fontanería ujú, y yo me pongo aquí con el kit de herramientas y ujú. digo, espérate, que esto, ¿para qué me sirve Sí, sí. esta herramienta y esta otra y qué hago yo? Ujú. Pues no, mira, yo pido ayuda, pago a quien tenga que pagar y que utilice las herramientas, pues que me enseñen, me hago también la El formación. curso, te haces el Sí, curso me hago el de curso fontanero. y aprendo yo a hacerlo, pero me tendrán que Ah, enseñar, que yo sola no sé. ¿Y por qué como madres, mm, no sé si a alguna le apetece decir algo, pero ¿por qué como madres eh, nos cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por qué queremos seguir ahí adelante agotadas y por qué cuesta pedir ayuda como madres? Yo es algo que observo a mi alrededor, ¿no? No sé si es el que ya llevan un ritmo en el que ya no te permites parar, que ya has entrado como en una dinámica, que un día me decía también una mamá, ¿no? Como si fuera un hámster en la rueda, ¿no? Y de repente he dicho, pues ya estoy cansada de estar aquí en la rueda. Y de repente te das cuenta que quieres bajar. ujú. Pero te has metido en una dinámica que ni te cuestionas que esta no es la vida que tú querías, que no estás viviendo la maternidad como te gustaría, que has renunciado a ser feliz. Porque algo que me dicen muchísimas mamás es, ¿y si pudiese cambiar la situación que tienes en tu hogar? ¿Qué crees que cambiaría? Pues que podríamos ser felices. ¡Wow! ¡Wow! A mí esto me impresionó un montón. Es que hemos llegado al punto de ya no me siento feliz. Y para Pero, mí es muy triste que ya no te sientas feliz porque no estás viviendo la maternidad como podrías vivirla, porque se puede vivir de otra manera. claro, a mí esa reflexión me hace pensar lo siguiente. Es decir, los niños como niños en realidad son esponjas, es decir, absorben lo que tienen a su alrededor. Entonces, si tú no eres feliz como madre, ¿qué absorbe ese niño? Wow.
¿Cómo quieres que ese niño sea feliz? Es un poco complicado. Entonces, es un poco, no es la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, el niño como niño no puede hacer nada. Es niño, está creciendo, está aprendiendo. El adulto como adulto quizás sí puede hacer algo para intentar cambiar algo. Y tan Qué pronto bueno, el adulto cambie ese algo, yo creo que el niño al final cambia con él. El qué mundo bueno. ante tus ojos cambia y esa unión, esa sincronía entre padres e hijos cambian. Yo creo que es eso. Es, es Esto así, pod- Dani. Es así, no lo Sí, sé. sí, sí, es que podría ser como esta frase, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Efectivamente, Y es igual. un poco eso, al final lo que quieres construir en tu hijo o en tu hija empieza por construirlo en ti En ti. Sí. y haz lo que tengas que hacer. Mm, Invierte en ti, invierte en tu familia, en vuestro bienestar mm, ahora y no sí, cuando sea tarde, no cuando sea más efectivamente. difícil. Mm, No te hagas la vida más difícil más difícil. al Ujú, final, no cuando las cosas se complican. ujú, Esperamos a que se compliquen las cosas para actuar. mm, Si tú ya estás viendo algo, mm. empieza ahora a hacer el cambio. Ahora, no esperes a verte, ¿no? Con Peor, un problema de salud, pero es que peor, es sí. así, es que no es ninguna broma, o No, sea, no, no, para yo lo he nada. visto, o sea, lo he vivido, o sea, yo también, mi situación como niña, o el estar mi madre, ella sola al cargo de tres, y lo Ujú, que eso suponía para ella, y cómo la veía yo a ella, porque recuerdo el pensamiento de niña de decir, se va a volver loca. Y mi miedo era que mi madre se volviese loca. fíjate, No sé, fíjate. yo es que crecí con eso, tengo el recuerdo aquí, e incluso soñaba que se suicidaba mi madre Madre varias mía, veces. madre, Entonces, al final, claro, es que lo cuento desde la mirada de una niña, no de la adulta. claro, Esto es claro, con lo que estaba en mi mente, claro, pensar lo que que se iba a sea. volver loca. Ya. Entonces, esto es como para hacernos conscientes de con lo que crece un niño y Niño. con ese miedo también a sentir que tienes que proteger a mamá, pero luego el enfado con mamá porque mamá no me atendió como necesitaba y todo Ujú, esto deriva en lo que deriva. Y mm. luego, pues eso, nos sorprenden cosas y luego lo llevamos al psicólogo Luego, y Hoy, entonces, sí. hoy leí una frase, ¿vale? Que quiero comentar con vosotras, que me parece, guau, una locura. El mayor dolor es aquel de la proximidad de la lejanía. Es decir, tener cerca a alguien que está muy lejos de ti. Y ahí las madres tenemos que ser conscientes o tienen que ser conscientes de cuán próximas están a sus hijos también a veces. Qué bueno, Ana. Qué bueno porque que nos dejes esta frase porque yo hablaba también el otro día de la importancia Efectivamente, de la presencia, porque decía, la presencia no es estar ahí, ah, sin más, porque cuántas veces estamos, pero a mil cosas. eso no es Entonces, esto. verdaderamente no estás. Y es que eso el niño lo percibe. Lo Entonces, nota. qué regalo esta frase que traes, Ujú, porque eso lo perciben. Entonces, están enfadados, es- se sienten solos. Es que al solos. final Ujú, hay un abandono, hay una ujú, herida de abandono ahí, sí, aún estando tú ahí, sí, porque no estás como ellos necesitan. sí. Y yo el otro día decía, es preferible 10 minutos, pero 10 minutos de calidad, a que estés toda una tarde sin verdaderamente estar. Mm, ya, sí, sin duda. Por Porque ejemplo, esto causa una herida y ujú, parece que
solo somos conscientes de lo visible, ¿no? Ujú. Que tenemos que ir con las heridas marcadas en la Nada. cara para que nos demos cuenta que hay Ujú. dolores más grandes. Más grande, sí. Entonces, yo digo de verdad, o sea, creo que ya estamos en un momento en el que sabemos que hay que atender la parte emocional y que Sí, esa parte emocional, si no la atendemos, la vais a estar viendo cada día, en esas sí, conductas que no entendéis, porque efectivamente. hace esto, es que está en una etapa, no sé qué le pasa, pues es que hay algo que no estás atendiendo, que no estás sabiendo ver. Sí, que no estás escuchando y que él a lo mejor no sabe cómo transmitirte tampoco a veces, porque a veces no lo saben. O sea, porque tu código y su código son completamente distintos. Exacto. Y es lo que digo, ahí quien tiene que hacer el acercamiento, el adulto. Es el Ujú. que de alguna forma cambiar la mirada y verlo de otra manera para acercarse a él. Claro, Mm. esa rabieta de la que hablabas antes, ¿no? Que es Ujú. un niño diciendo, no sé expresar lo que me pasa de otra manera De otra manera. Mm. y lo expreso como sé. Y Ujú. entonces tú estás intentando calmar esa rabieta, porque al final todos se ponen nerviosos, Sí. todos, Ujú. y no es intentar calmar la rabieta, es ver No, lo que está escondido detrás. desde la rabieta, efectivamente. ¿Qué te Sí. está queriendo decir a ti? Ujú. Sí, 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 Y yo sí, es lo sí. que digo, cuando te colocas en modo observador e Mm. intervenir menos, porque también tenemos esto de la educación tradicional, de ver una acción, reacción, Yo- enseguida hay que hacer algo. Ujú. No, contempla un poco más, observa qué le está pasando, cómo lo estás viviendo tú internamente. Mm. Y cuando empiezas a hacer esto, cuando empiezas a cambiar la mirada, empiezas a ver que las cosas las vas a hacer desde otro lugar. Sí, 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 sí. Pero tenemos que desaprender muchas cosas y queremos que las cosas funcionen haciéndolas desde nuestra vieja versión. Sí, 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 sí. Entonces, las herramientas funcionan con tu nueva versión, no con la vieja. Mm. Sí, 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 sí. Eso diría yo. Pero Mm. bueno, no sé si por aquí tenéis alguna pregunta, si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta. Es verdad que no hemos podido hacer el directo como nos gustaría y eso a lo mejor ha dejado a alguien fuera, pero bueno, lo podrán ver después cuando lo grabemos. Pero Este si es le un apetece, espacio, sí, sí, que este es un espacio libre, sí, sin juicios. O sea sí. que, No sé si se anima, no sé, alguna mamá, aunque no tenga hijos en la edad infantil, pero a lo mejor sí, no sé, Yoli, si tú te animas a abrirnos un poco cómo eh, a día de hoy, tú que ya tienes una hija que ya está más en una edad adolescente, si tú pudieses volver atrás, ¿habría algo que hubieses cambiado? A ver, en lo primero, gracias por toda esta lección, porque independientemente de que yo, como bien decís, ya tengo un adolescente, he pasado por esa etapa. ujú, Entonces, lo que realmente lo he hecho lo mejor que he podido. ujú, He metido la pata, como metemos todas, ujú, evidentemente, pero sí es cierto que escuchándos, ujú. mm, estaba ¿sabes? Rebobina. Recopilando todos esos momentos en los que tenía que haber visto, tenía que haber cambiado esa mirada, ¿no? Porque Ujú, sí es cierto que dependiendo de nuestras heridas o de cómo estemos nosotros emocionalmente, ujú. bueno, sobrados los niños lo perciben, porque son sobre todo intuitivos y porque nacen desde ahí. Entonces es la parte en la que ahí tenía que haberlo visto de otra manera. Sí es cierto que con los años vas aprendiendo, pero también es verdad que, como bien decís, cuando llegan a la adolescencia, todo lo que no se miró en su momento explota, Ujú, pero explota a grandes magnitudes, ujú, porque evidentemente la adolescencia es un momento en el que ellos ya están perdidos de por sí, es una etapa en la que pasan de niñas a mujeres, por decirlo así, entonces es una etapa conflictiva para ellas emocionalmente. Entonces, si a eso le incrementamos el no haber trabajado de niñas
todo lo que se tenía que haber trabajado, haberles dado ese apoyo, pues de una manera más amorosa, haber escuchado más lo que tenían que decirnos. Y a Mm. veces es eso, lo que vosotras decís, es decir, no escuchamos. No No escuchamos, nos ¿no? paramos, no nos sentamos. ¿Por qué? Porque simplemente es eso. O porque nos abren nuestras propias heridas y no sabemos cómo canalizarlas ni cómo llevarlas a buen puerto. Y aún por encima de tratar nuestra herida, tenemos que estar con ellos y saberlos tratar a ellos. Entonces, sí es cierto que en momentos se complica un poco el sobrellevar y gestionar la situación. Mm. Pero claro, se van haciendo mayores, entonces, según nosotros, los adultos, Ujú. vamos teniendo más herramientas. A partir de ahí es cuando nosotros también podemos mirar a los adolescentes de otra manera. Mm. Y yo es lo que estoy aprendiendo. De pequeña, sí es cierto que yo tenía unas herramientas, según ella fue creciendo, mi crecimiento personal fue otro, entonces ahora tengo otras. Y intento, en la mayor medida de lo posible, conectarme con ella todo lo que puedo, escuchar sobre todo, incluso escuchar lo que no sabe decirme Mm. y lo que no puede expresar porque a lo mejor no es capaz. Es igual. Entonces me siento o la escucho o incluso cuando la escucho hablar sola. Entonces es esos momentos en los que, vale, mm, me hace gracia porque la parte de Ana en la que decía, como adulto, no como niña, es decir, yo tengo que mirarla desde mi parte ya de adulta, con Mm. unas herramientas y con un trabajo hecho, Mm. no desde la parte de mi niña herida, que Ujú. evidentemente todas la tenemos. Entonces, si yo trato a una niña con mi parte de niña herida, ahí no vamos a buen puerto. No. Ahí está, Entonces, Yoli, qué bueno esto. Mm. Porque os agradezco de verdad esta sesión porque para mí ha sido el volver atrás y el decir, ah, pues sí, pues tienen totalmente la razón, porque es verdad. Mm. Tenemos que aprender desde pequeños a darles esas herramientas y esos pasos a pasos, pero desde nuestra adultez, Sí. desde esta parte de adulta. Pero realmente creo, y lo veo en la calle, y creo que todas lo veis, Ujú. que que esos niños que tienen esas rabietas y tal, a veces observo y miro la reacción de los padres y digo, ahí no estáis hablando como adultos. Mm. No. Entonces, creo que vuestro trabajo es súper importante, vuestra visión es sumamente importante, así que nada, muchísimas gracias porque la verdad es que me ha hecho, me ha hecho así recopilar recuerdos que digo, "Ay, pues sí, está bien. Nada, gracias así a que muchas gracias. Gracias a ti, Yoli. Qué interesante, porque escuchándote también me llevaba eh, que en el programa yo decidí incluir, que no lo tenía previsto, un mes adicional dedicado a la autoestima infantil, porque en la etapa de la adolescencia, sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? Es muy importante hacer ese trabajo en esta primera etapa, porque en este momento que estamos rodeados de tecnología, todas estas influencias externas, desde dónde construimos nuestra autoestima, ¿no? Estaba pensando en tu hija, ¿no? En todas esas influencias, en cómo les afecta a los adolescentes hoy en día lo que reciben de fuera. Y ahora hay como muchos youtubers, y desde pequeños dices, no tienen un móvil, pero todo esto lo están recibiendo del exterior y están construyendo una valoración acerca de ellos mismos en base a lo que escuchan fuera. Entonces, hay tanto, tanto, tanto que, que tenemos que cuidar, que no es para abrumarse y decir, mira, me rindo, son demasiadas cosas. Pero es verdad que si sabes cómo, que es lo que contabas tú, Jolly, al final echas la vista atrás y dices, ah, pues sí, es verdad, esto era importante. Claro, nos damos cuenta cuando ya ha pasado el tiempo. Esto podría haberlo hecho de otra manera, ¿no? Entonces, por eso digo que hay tantas cosas que cuidar en esta etapa que si no sabes cómo, es el momento de acompañarte de las personas que te enseñen a hacerlo, pero no es justo para nadie. Yo lo decía también el otro día, a mí, mm, pues yo sé que mi madre sintió
que con los años, pues que no lo había hecho bien. Yo digo, bueno, ella, jolín, no es justo que cargue tampoco con esa culpa y por eso yo quiero también acompañar a las madres, porque no tienen por qué cargar con esa culpa que se va sumando cada día, porque no lo hacen como les gustaría. Entonces no es justo para ellas cargar con tanto, pero sencillamente da el paso que tienes que dar, porque todas podemos hacerlo. Todas podemos hacerlo si nos enseñan cómo. No hay aquí nadie que sea más que nadie. Es simplemente cambiar esa mirada, diría yo, ¿no? Y de esto también, que el otro día saqué también un reel de Gabor Maté, que hablaba sobre esto, de cómo él había educado también a sus hijos desde otro lado, y él que es experto en trauma, se dio cuenta con el tiempo de cómo lo había hecho, ¿no? Y la importancia de que nos observemos a nosotros, porque al final es nuestro reflejo. Mm. Y él lo explicaba, o sea, lo que quieres, tú, no es lo que tú dices, decía una frase, no quiero decirla, no me acuerdo exactamente, no es lo que tú dices, tu hijo es lo que tú eres. Creo que era una frase así, no me acuerdo exactamente. No es lo que tú dices, es lo que tú eres. Al final, lo que siembras. Entonces, esa importancia de cuidar el ambiente y crear el ambiente para Mm. que tu hijo, al Ahí, final, sí, ahí hago un matiz, es decir, me imagino que lo que te refieres a no es lo que tú dices que quieres que sea. Me imagino que es un poco por ahí, porque en realidad sí que lo que decimos deja una impronta muy grande en cualquier persona que tengamos enfrente. sí, eso también. Lo que decimos es importante. Y con los niños a veces no nos damos cuenta, porque lo que ellos viven, lo que para ti es nada, para ellos puede ser un mundo simplemente porque se lo has dicho tú como madre o como padre. Sí, 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 qué importante esto también. Mm, Es súper importante, es decir, pues, yo qué sé, yo me encontré, por poner un ejemplo, yo me encontré a un niño buenísimo, que se portaba muy bien, que no sé qué, no pegaba a nadie, no contestaba a nadie, nada, fantástico, maravilloso. Sus padres le habían dicho que se tenía que portar bien y que no le pegase a nadie. Vale. Este niño salía del cole y sus padres, cuando salía del cole, como salía con toda la calma, le decían, jo, es que siempre eres el último en salir. Pero siempre eres el último en salir. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando un día le veo corriendo por las escaleras y empujando a Toquisque que yo pensé que mataba a alguno? Y yo decía, pero si este niño, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este niño que, vamos, que no, que es tranquilito y de repente, vamos, y entendí el porqué, que sus padres le habían dicho, jo, pero es que eres siempre el último en salir. Y entonces él totalmente. dijo, no voy a ser el último en salir hoy, pero para no ser el último en salir, voy a hacer todo lo posible. Y entonces el niño iba empujando y dándolo todo para no ser el último. Entonces, claro, yo se lo comenté a los padres y le dije, pero mira, tal. Ah, pero no, si nosotros no se lo decíamos por eso, era un solo comentario. Bueno, pues a veces un solo comentario genera muchas cosas internas en los niños que Claro, nosotros no somos capaces de controlar. Así. exactamente. Es que esto es importante, que ellos no lo están diciendo con mala intención y tampoco es para que se sientan mal por ello, pero es cierto que cuando una persona externa te muestra esto, Mm. luego te das cuenta ¿Te das de, cuenta? claro, de que hay mucho más de lo que nosotros hacemos que está repercutiendo ahí. Repercutiendo, sí, 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 no es sí. para tampoco cargarse la mochila más, No. pero que nos demos cuenta que a veces una mirada externa Mm. nos puede enseñar a cómo estamos haciendo, cómo podemos cambiar esas pequeñitas cosas para, para Para, que realmente... sí, para que realmente
Y al final realmente ese día hablaron con él y tal, y al día siguiente ya bajó más tranquilo y ya no se sintió impresionado a salir corriendo, rematando a Ya, toques. qué bien. O sea, ¿qué es lo que digo? A veces, sí, desde el amor decimos cosas, pues es el último. Y tú no sabes qué impacto puede tener eso en un niño, pero puedes observarlo y alguien también externo te puede ayudar a observar esas pequeñas cosas que tú no ves porque tú simplemente estás ahí. Así Es que, cierto, es cierto. Bueno, yo no sé si estaba por ahí Isabel, ahora tiene la cámara apagada, que al principio la tenía encendida. No sé, Isabel, si nos quieres hacer alguna pregunta. Yo me imagino que, bueno, Isabel será una mamá del grupo, pero bueno, ya no sé si está por ahí, si se anima a abrir cámara, porque bueno, yo también invitaba a este directo a mamás que están en el grupo por si tenían alguna duda acerca de mi programa Hogar en Calma, pero bueno, veremos si a lo mejor después de este directo surgen dudas, que no sabemos si el tema del cambio de Instagram a Zoom se ha quedado alguna por el camino. Y bueno, yo la verdad tengo que decir que ha sido un verdadero placer, Ana, igual. compartir este ratito contigo y con todas vosotras. Y que es, la verdad, creo que un regalo también para todas las mamás que después te escuchen, por esa mirada amorosa que nos trasladas también acerca de la educación, Mm, que, que no es para cargarnos más ni para culparnos más, mm, mm. sino para que hagamos ese pequeño cambio que es necesario para que las herramientas que tanto le gustan a las mamás Yo- funcionen, que como ese pequeño tip de si queremos que funcionen, cambia la mirada, ¿no? mm, Y esa sería como para mí como ese tip, ¿no? mm. Y, y con esto yo ya cierro. Bueno, No sé, Ana, ¿quieres decirnos algo nada, más? yo agradecida por la oportunidad de estar aquí, compartir mi experiencia y mi visión. Encantadísima y feliz de estar aquí, la verdad. Muchas Muy bien. gracias, Sonia. Un placer y gracias a todas Mm, por haber estado esta tarde con nosotras. ujú. Gracias. 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 Muchas gracias a los dos. Sí, muchas gracias. Hasta pronto.